Joseph Sheridan Le Fanu, Carmilla, la mujer vampiro. En un papel adjunto al relato que sigue, el Dr. Hesselius ha escrito una nota bastante elaborada que acompaña con una referencia a su ensayo acerca del extraño tema sobre el que el manuscrito arroja luz. Este misterioso tema lo trata en ese ensayo con su habitual erudición y agudeza y de un modo notablemente directo y condensado. Constituirá un volumen en la publicación de los escritos completos de este hombre extraordinario. Dado que en este volumen publico el caso tan solo para interesar a los legos, no voy a anticiparme en nada a la inteligente dama que lo relata, y, tras debida reflexión, me he decidido, consecuentemente, a abstenerme de presentar ningún précis del razonamiento del sabio doctor o extracto alguno de su exposición sobre un tema que, según él describe, no es improbable que tenga que ver con alguno de los más profundos secretos de nuestra existencia dual y sus intervenciones. Me sentí ansioso al descubrir ese papel por volver a abrir la correspondencia iniciada por el Dr. Hesselius muchos años antes con una persona tan inteligente y escrupulosa como parece haber sido su informante. Con gran sentimiento mío, sin embargo, averigüé que la dama había muerto en el intervalo. Es probable que ella no hubiera podido añadir gran cosa al relato que da a conocer en las páginas siguientes de un modo, hasta donde puedo juzgar, tan concienzudamente circunstanciado. Capítulo 1. Un primer miedo. En Estiria, aunque no pertenecemos en absoluto a la grandeza, habitamos un castillo o schloss. Una pequeña renta en esa parte del mundo da para mucho. 800 o 900 libras anuales hacen maravillas. Muy a duras penas nuestros ingresos nos hubieran colocado entre los ricos en la patria. Mi padre es inglés y yo llevo un apellido inglés, aunque jamás he visto Inglaterra. Pero aquí, en este sitio solitario y primitivo, donde todo es tan asombrosamente barato, no veo de qué modo una cantidad de dinero mucho mayor podría añadir nada en absoluto a nuestras comodidades o incluso lujos. Mi padre perteneció al ejército austriaco y se retiró con una pensión y su patrimonio, comprando esta residencia feudal y los pequeños dominios en los que se alza una ganga. Nada puede ser más pintoresco o solitario. Se yergue sobre una pequeña eminencia en un bosque. El camino, muy viejo y estrecho, pasa frente a su puente levadizo, jamás levantado en mi tiempo, y a su foso, provisto de percas y navegado por muchos cisnes. Sobre su superficie flotan hojas de lirios de agua. Sobre todo esto, el castillo muestra su fachada de innumerables ventanas, sus torres y su capilla gótica. El bosque se abre en un claro irregular y muy pintoresco frente a su puerta, y, a la derecha, un empinado puente gótico permite que la ruta cruce un riachuelo que serpentea en la sombra a través del bosque. He dicho que es un sitio muy solitario. Juzga si digo verdad. Mirando desde la puerta de la sala hacia el camino, el bosque en el que se alza nuestro castillo se extiende 15 millas hacia la derecha y 12 hacia la izquierda. El pueblo habitado más cercano se encuentra a unas 7 de vuestras millas inglesas hacia la izquierda. El castillo habitado más cercano de alguna relevancia histórica es del viejo general Spieldorf, a casi 20 millas hacia la derecha. He dicho el pueblo habitado más cercano porque a tan solo 3 millas hacia el oeste, es decir, en dirección al castillo del general Spieldorf, hay un pueblo en ruinas con su curiosa y pequeña iglesia, ahora sin techo, en cuya nave están las tumbas esculpidas de la orgullosa familia de los Karlstein, ahora extinguida, que en otros tiempos poseyó el igualmente desolado Château que, en lo más denso del bosque, domina las silenciosas ruinas de la ciudad. Respecto a la causa del abandono de ese lugar sorprendente y melancólico, existe una leyenda que te contaré en otro momento.
Contaré ahora hasta qué punto es minúsculo el grupo formado por los habitantes de nuestro castillo. No incluyo a los criados ni a esos subalternos que ocupan habitaciones en las edificaciones anexas al castillo. Escucha y asómbrate. Mi padre, que es el hombre más amable del mundo, pero que está envejeciendo, y yo, que en la época de mi relato tenía solo 19 años. 8 años han pasado desde entonces. Yo y mi padre constituíamos la familia en el castillo. Mi madre, una dama estiria, murió siendo yo niña, pero yo tenía una ama de excelente carácter que había estado conmigo casi diría que desde mi primera infancia. No puedo recordar la época en que su grueso rostro bondadoso no constituía una imagen familiar en mi memoria. Era Madame Perrodon, natural de Berna, cuyos cuidados y buen carácter suplieron en parte para mí la ausencia de mi madre, a la que perdí tan pronto que ni siquiera la recuerdo. Constituía el tercer comensal en nuestra mesa. Había un cuarto, Mademoiselle de la Fontaine, una de esas damas a las que vosotros llamáis, según creo, institutrices de educación social. Hablaba francés y alemán, la señora Perrodon francés y un inglés imperfecto. A ello mi padre y yo añadimos el inglés que, en parte para evitar que se convirtiera en una lengua perdida entre nosotros, y en parte por motivos patrióticos, hablábamos diariamente. La consecuencia de todo ello era una Babel ante el que los forasteros solían reír y que no trataré en absoluto de reproducir en este relato. Había, además, otras 2 o 3 damitas, amigas mías, más o menos de mi misma edad, que eran visitantes ocasionales durante periodos más o menos largos. A veces yo devolvía esas visitas. Este era nuestro medio social habitual, pero, naturalmente, podían producirse visitas de vecinos que vivían a tan solo 5 o 6 leguas. Mi vida, pese a todo, era más bien solitaria, puedo asegurártelo. Mis gobernantes tenían sobre mí tanto control como es posible imaginarse que eran capaces de tener personas tan sensatas sobre una muchacha más bien consentida, a la que su padre permitía actuar a su voluntad prácticamente en todo. El primer acontecimiento de mi existencia, que produjo en mi mente una impresión terrible que, de hecho, jamás se ha borrado, fue uno de los primerísimos incidentes de mi vida que puedo recordar. Habrá gente que lo considere tan trivial que no merece la pena consignarlo aquí. Ya verán ustedes, sin embargo, en su momento por qué lo menciono. El cuarto de los niños, como lo llamaban, aunque lo tenía entero para mí sola, era una amplia habitación en el piso superior del castillo con un alto techo de roble. No debía tener más de 6 años cuando, cierta noche, me desperté y, mirando la habitación a mi alrededor desde la cama, no vi a la doncella encargada de aquel cuarto. Tampoco estaba allí mi niñera, y me creí sola. No me asusté, porque era una de esas felices criaturas a las que deliberadamente se mantiene en la ignorancia de las historias de fantasmas y los cuentos fantásticos y todos esos conocimientos que hacen que nos tapemos la cabeza cuando la puerta cruje súbitamente o el aleteo de una vela a punto de extinguirse hace bailar sobre la pared, cerca de nosotros, la sombra de uno de los pilares de la cama. Me sentí molesta y ofendida al encontrarme, según entendí, desatendida y me puse a gemir como preparación de un robusto estallido de bramidos. Entonces, ante mi sorpresa, vi un rostro solemne, pero hermoso, mirándome al lado de la cama. Era el rostro de una joven dama arrodillada que tenía las manos bajo la colcha. La miré con una especie de asombro complacido y dejé de gemir. Me acarició con sus manos y se tendió a mi lado en la cama y me atrajo hacia sí, sonriendo. Me sentí de inmediato deliciosamente confortada y volví a quedarme dormida. Me desperté con una sensación como de si 2 agujas se me hundieran profundamente en el pecho simultáneamente y grité muy fuerte. La dama retrocedió, con sus ojos fijos en mí, y luego se deslizó al suelo y, según creí,
se escondió debajo de la cama. Estaba ahora asustada por primera vez y aullé con todas mis fuerzas. La niñera, la doncella, el ama de llaves, todas acudieron corriendo y, al oír mi historia, se la tomaron a la ligera, confortándome entre tanto como podían. Pero aún siendo niña, pude darme cuenta de que sus rostros habían palidecido con una insólita expresión de ansiedad, y vi que miraban debajo de las mesas y que abrían los armarios, y el ama de llaves susurró a la niñera: «Ponga la mano en ese hoyo de la cama. Sí, se ha atendido a alguien aquí, con tanta seguridad como que no ha sido usted. El sitio está todavía caliente». Recuerdo que la doncella me acarició y que las tres me examinaron el pecho, donde les dije que había sentido el pinchazo, y manifestaron que no había ninguna señal visible de que tal cosa me hubiera sucedido. El ama de llaves y las otras 2 sirvientas que tenían a su cargo el cuarto de los niños se quedaron de vela toda la noche, y desde aquel tiempo alguna sirvienta veló invariablemente en el cuarto de los niños hasta que tuve como 14 años. Estuve muy nerviosa durante largo tiempo después de aquello. Llamaron a un médico, que era pálido y muy mayor. Qué bien recuerdo su largo rostro saturnino, ligeramente punteado de viruela, y su peluca castaña. Durante una buena temporada, en días alternados, venía a administrarme mi medicina, que naturalmente yo odiaba. La mañana después de haber visto esa aparición me encontraba en un estado de terror. No pude soportar que me dejaran sola, pese a ser de día, ni un solo momento. Recuerdo que mi padre subió y, de pie junto a la cama, me habló alegremente, haciéndome un buen número de preguntas y riéndose de todo corazón ante una de las respuestas. Me dio golpecitos en el hombro, me besó y me dijo que no me asustara, que no era más que un sueño y que no podía hacerme daño. Pero no me sentí tranquilizada, porque yo sabía que la visita a la extraña mujer no había sido un sueño, y estaba terriblemente asustada. Me consoló un poco el que la doncella del cuarto de los niños me asegurara a ella la que había venido a verme, y que se había tendido a mi lado en la cama, y que yo debía estar medio soñando para no haberme reconocido su rostro. Pero esto, aunque afirmado por la doncella, no me satisfizo totalmente. Recuerdo que en el transcurso de aquel día, un venerable anciano con sotana negra vino a mi habitación con la niñera y el ama de llaves, y que habló un poco con ellas y conmigo muy amablemente. Tenía una cara muy dulce y afable, y me contó que iban a rezar, y me unió las manos y quiso que yo dijera, mientras ellos rezaban: «Señor, escucha todas las buenas plegarias para nosotros, en el nombre de Jesús». Creo que eran esas las palabras precisas, ya que a menudo las repetí para mí, y mi niñera, durante años, me las hizo decir en mis rezos. Recuerdo perfectamente el dulce rostro pensativo de aquel anciano de cabello blanco, con su sotana negra, de pie en aquella tosca habitación marrón, de techo alto, rodeado por el vasto mobiliario de la moda de 300 años atrás, y la escasa luz que entraba en aquella atmósfera sombría a través de la pequeña celosía. Se arrodilló, y las 3 mujeres con él, y rezó en voz alta, con una voz vehemente y temblorosa, durante lo que me pareció un largo rato. He olvidado toda mi vida anterior a aquel acontecimiento, y algún tiempo posterior me resulta también oscuro, pero las escenas que acabo de describir permanecen vívidas como las imágenes aisladas de la fantasmagoría rodeada de tinieblas. Capítulo 2. Una huésped. Voy a contarles ahora algo tan extraño que será precisa toda su fe en mi veracidad para que crean mi historia. Sin embargo, no tan solo es cierta, sino que es una verdad de la que yo he sido testigo ocular. Era un hermoso atardecer de verano, y mi padre me invitó, como hacía a veces, a un pequeño paseo con él por aquel hermoso mirador del bosque que, como he dicho, había frente al castillo. «El general Spildorf no puede venir a visitarnos tan pronto como yo esperaba», dijo mi padre mientras paseábamos. El general iba a hacernos una visita de algunas semanas y esperábamos su llegada al día siguiente.
Iba a traer consigo una joven dama, sobrina y pupila suya, Mademoiselle Rheinfeld, a la que yo jamás había visto, pero la que había oído describir como una muchacha realmente encantadora y con cuyo trato me prometía yo muchos días felices. Me sentí más decepcionada de lo que una joven dama que vive en una ciudad o en un vecindario animado pueda siquiera imaginar. Esa visita y la nueva amistad que prometía me habían hecho soñar despierta durante varias semanas. ¿Y cuándo vendrá? No podrá hasta el otoño, no antes de 2 meses, diría yo, respondió él. Y ahora estoy realmente encantado, querida, de que no hayas conocido a Mademoiselle Rheinfeld. ¿Y eso por qué? Pregunté a un tiempo mortificada y curiosa. Porque la pobre damita ha muerto, me repuso. Me he olvidado por completo de que no te lo había dicho. Pero no estabas en la sala cuando recibí la carta del general esta tarde. Aquello me afectó mucho. El general Spildorf había mencionado en su primera carta 5 o 6 semanas antes que la muchacha no se encontraba todo lo bien que él desearía, pero nada sugería ni la más remota sospecha de un peligro. Aquí está la carta del general, me dijo mi padre, tendiéndomela. Me temo que está muy apenado. La carta me parece haber sido escrita en un estado muy parecido al desvarío. Nos sentamos en un tosco banco a la sombra de unos magníficos tilos. El sol se ponía, con todo su melancólico esplendor, tras el selvático horizonte, y el riachuelo que fluye junto a nuestra casa y pasa bajo el empinado puente viejo que he mencionado serpenteaba a través de muchos grupos de nobles árboles, reflejando en su corriente, casi a nuestros pies, el escarlata desvaneciente del cielo. La carta del general Spildorf era tan extraordinaria, tan vehemente y, en algunos puntos, tan contradictoria consigo misma que la leí 2 veces, la segunda de ellas en voz alta a mi padre, y seguí viéndome incapaz de comprenderla como no fuera suponiendo que el dolor le había trastornado la mente. Decía: he perdido a mi amada hija, porque como tal la quería. Durante los últimos días de la enfermedad de mi querida Berta no pude escribirle. Antes no tenía yo idea de su peligro. La he perdido y ahora lo sé todo, pero demasiado tarde. Murió en la paz de la inocencia y con la gloriosa esperanza de una eternidad de bendición. El diablo que traicionó nuestra ciega hospitalidad lo ha hecho todo. Pensé que recibía en mi casa la inocencia, la alegría, a una compañera encantadora para mi perdida Berta. Cielo santo, qué loco he sido. Doy gracias a Dios de que mi niña muriera sin la menor sospecha de la causa de sus sufrimientos. Se ha ido sin ni siquiera conjeturar la naturaleza de su mal y la maldita pasión de la gente de toda esta desgracia. Dedicaré lo que me quede de vida a perseguir y aniquilar a un monstruo. Me dicen que puedo esperar el cumplir mi legítimo y piadoso propósito. En este momento apenas tengo un leve destello de luz para guiarme. Maldigo mi arrogante incredulidad, mi despreciable actitud de superioridad, mi ceguera, mi obstinación. Todo demasiado tarde. Ahora no puedo escribir o hablar concentradamente. Desvarío. En cuanto esté un poco recobrado, pienso dedicarme durante un tiempo a investigar, y eso posiblemente me lleve a Viena. En algún momento, en otoño, dentro de 2 meses, o antes si vivo, le veré. Es decir, si usted me lo permite, entonces le contaré todo lo que apenas me atrevo a orar por escrito. Adiós, rece por mí, querido amigo. De este modo terminaba aquella extraña carta. Aunque yo jamás había visto a Berta Rheinfeld, los ojos se me llenaron de lágrimas ante la súbita noticia.
Me sentí muy afectada y también profundamente desilusionada. El sol se había puesto ahora y era el crepúsculo en el momento en que la devolvía a mi padre la carta del general. Era un anochecer dulce y claro, y nos demoramos especulando sobre los posibles significados de las frases violentas e incoherentes que yo acababa de leer. Teníamos que caminar casi una milla para llegar al camino que pasa por delante del castillo y, por entonces, la luna brillaba espléndidamente. En el puente levadizo nos encontramos a Madame Perrault y Mademoiselle de la Fontaine, que habían salido con la cabeza descubierta a disfrutar de la exquisita luz lunar. Oímos sus voces parloteando en animado diálogo mientras nos acercábamos. Nos unimos a ellas en el puente levadizo y no volvimos para admirar con ellas el hermoso panorama. El claro por el que acabábamos de pasar se abría delante nuestro. A nuestra izquierda, el estrecho camino serpeaba debajo de grupos de árboles soberbios y se perdía de vista dentro del bosque allí donde se espesaba. A la derecha, el mismo camino cruza el empinado y pintoresco puente, cerca del cual se yergue una torre en ruinas que, en otro tiempo, guardó aquel paso. Y, al otro lado del puente, se alza una abrupta eminencia cubierta de árboles entre cuya sombra asoman algunas rocas cubiertas de apiñada hiedra gris. Sobre el césped y la tierra baja, una delgada película de bruma se deslizaba como humo marcando las distancias con un velo transparente, y, aquí y allí, podíamos ver el río relumbrar débilmente a la luz de la luna. No es posible imaginarse una escena más suave y dulce. Las noticias que acababa de recibir la hacían melancólica, pero nada podía turbar su carácter de profunda serenidad y la hechizada gloria y vaguedad del panorama. Mi padre, que apreciaba lo pintoresco, y yo mirábamos en silencio la extensión frente a nosotros. Las dos buenas institutrices, un poco delante de nuestro, charlaban sobre la escena y eran elocuentes respecto a la luna. Madame Perrodón era gorda, de mediana edad y romántica, y hablaba y suspiraba poéticamente. Mademoiselle de la Fontaine, como digna hija de su padre, que era un alemán supuestamente psicólogo, metafísico y un tanto místico, declaró al poco que, cuando la luna brillaba con una luz tan intensa, ello indicaba una especie de actividad espiritual. El efecto de la luna llena sobre aquella situación de resplandor era múltiple. Actuaba sobre los sueños, actuaba sobre la locura intermitente, actuaba sobre la gente nerviosa. Tenía maravillosas influencias físicas relacionadas con la vida. Mademoiselle narró que su primo, que era piloto de un buque mercante, tras descabezar un sueñecito en cubierta, tendido boca arriba, dándole de lleno en la cara la luz de la luna en una noche como aquella, se había despertado después de soñar en una vieja que le dañaba la mejilla con las facciones horriblemente distorsionadas hacia un lado, y su fisonomía no había jamás recobrado enteramente su equilibrio. La luna, esta noche, dijo, está llena de influencias astrales y magnéticas. Y ve, si miran hacia atrás, hacia la fachada del castillo, cómo todas sus ventanas brillan y titilan con el esplendor plateado, como si manos invisibles hubieran iluminado las habitaciones para recibir a invitados fantásticos. Existen estados de espíritu indolentes en los que, poco inclinados a nosotros mismos a hablar, la charla de otros resulta agradable para nuestros oídos desatentos, y yo miraba complacida por el retiñir de la conversación de aquellas damas. Esta noche he entrado en uno de mis humores de adormilamiento, dijo mi padre tras un silencio y, citando a Shakespeare, que al que en aras a la conversación de nuestro inglés solía leer en voz alta, dijo: en verdad no sé por qué estoy tan triste. Esto me cansa. Tú dices que te cansa, mas el cómo me ha venido tan solo. He olvidado el resto, pero siento como si alguna gran desventura pendiera sobre nosotros. Supongo que la afligida carta del pobre general tiene algo que ver con esto.
En aquel momento llamó nuestra atención el inusual sonido de las ruedas de un carruaje y muchos cascos de caballo. Parecía acercarse por la elevación de terreno que domina el puente, y pronto el cortejo emergió de aquel punto. Primero cruzaron el puente 2 jinetes, luego vino un carruaje tirado por 4 caballos y, detrás, cabalgaban 2 hombres. Parecía tratarse del tren de viaje de alguna persona de rango, y quedamos todos absortos inmediatamente, contemplando aquel espectáculo infrecuente. Se hizo, en unos pocos momentos, muchísimo más interesante, ya que, justo cuando el carruaje había llegado al punto más alto del empinado puente, uno de los caballos que iban delante, cobrando miedo, comunicó su pánico a los demás y, tras 1 o 2 embestidas, todo el tiro rompió en un salvaje galope, y abalanzándose por entre los jinetes que iban delante, se lanzaron con un ruido tronador por el camino en dirección nuestra a la velocidad del huracán. La excitación de aquella escena era todavía más penosa por los nítidos y largos chillidos de una voz femenina a través de la ventana del carruaje. Avanzamos todos, llenos de curiosidad y horror, mi padre en silencio, nosotras con distintas exclamaciones de terror. Nuestra ansiedad no duró mucho. Justo antes de alcanzar el puente levadizo del castillo, en el camino por el que venían, se alza junto a la calzada un magnífico tilo. Al otro lado se yergue una vieja cruz de piedra, a cuya vista los caballos, que iban ahora a un paso realmente aterrador, se desviaron de tal modo que llevaron las ruedas hacia las raíces salientes del árbol. Yo sabía lo que iba a ocurrir. Me tapé los ojos sin poder mirar y aparté la cara. En el mismo instante oí un grito de mis 2 amigas que habían avanzado un poco más. La curiosidad me hizo abrir los ojos y vi una escena de total confusión. 2 de los caballos estaban en el suelo, el carruaje se apoyaba sobre un costado con 2 ruedas girando en el aire, los hombres estaban ocupados desenganchando los caballos, y una dama, de aire y figura dominadores, había salido del carruaje y permanecía inmóvil, con las manos enlazadas, llevándose de vez en cuando a los ojos el pañuelo que sostenía en ellas. Por la puerta del carruaje, ahora bien, izaban a una joven dama que parecía sin vida. Mi viejo y querido padre se encontraba ya al lado de la dama de más edad, sombrero en mano, indudablemente ofreciéndole su ayuda y el amparo del castillo. La dama parecía no oírle ni tener ojos más que para la delgada muchacha que estaba tendida sobre la pendiente de la ribera. Me acerqué. La joven dama estaba aparentemente conmocionada, pero indudablemente no muerta. Mi padre, que se jactaba un poco de tener algo de médico, le había puesto los dedos en la muñeca y aseguraba a la dama que declaraba ser su madre que su pulso, aunque débil e irregular, era todavía indudablemente perceptible. La dama juntó las manos y miró hacia arriba como en un momentáneo transporte de gratitud. Pero al instante recayó en esa actitud teatral que, según pienso, es la natural en algunas personas. Era lo que se llamaba una mujer de buena presencia para sus años, y debía haber sido hermosa. Era alta, pero no delgada, iba vestida de terciopelo negro, y se veía un tanto pálida, pero con un rostro de expresión imperiosa, aunque ahora extrañamente agitado. Hubo jamás un ser nacido de este modo para la desgracia, le oí decir con las manos juntas mientras me acercaba. Aquí estoy, en un viaje de vida o muerte, en cuyo curso la pérdida de una hora puede significar la pérdida de todo. Mi hija no se habrá recobrado lo suficiente para proseguir su viaje en quién sabe cuánto tiempo. Debo dejarla. No puedo demorarme, no me atrevo. ¿A qué distancia, caballero, si puede decírmelo, se encuentra el pueblo más cercano? Debo dejarla allí, y no veré a mi niña, ni siquiera sabré de ella, hasta mi regreso dentro de 3 meses. Me hacía la chaqueta de mi padre y le susurré vehementemente al oído. Oh, papá, dile que la deje con nosotros. Sería delicioso. Hazlo, por favor. Si madame acepta confiar a su hija el cuidado de mi hija y su buena gubernante, madame Perredón, y le permite quedarse como huésped nuestra bajo mi responsabilidad hasta su regreso, nos estaría otorgando con ella una distinción y una obligación, y la trataríamos con todo el cuidado y la devoción que merece tan sagrada confianza. Yo no puedo hacer esto, caballero.
Sería abusar demasiado cruelmente de su amabilidad y caballerosidad, dijo la dama turbadamente. Sería, por el contrario, concedernos un gran favor en el